Mateo llevaba una vida que muchos describirían como normal. Tenía un empleo estable, una rutina fija, y no le faltaba lo necesario para vivir. Era contable en una empresa mediana, y aunque no disfrutaba particularmente de su trabajo, era eficiente y responsable, lo que le había ganado el respeto de sus compañeros. Su vida transcurría en un equilibrio precario entre el deber y el hastío, pero para él eso era suficiente. Sin embargo, en las noches, cuando el bullicio del día se desvanecía, Mateo sentía algo diferente, un vacío que no sabía cómo explicar. Había aprendido a ignorarlo con los años, sumergiéndose en series de televisión o desplazándose interminablemente en su teléfono hasta quedarse dormido. Pero últimamente, ese vacío se hacía más presente, como un susurro en el fondo de su mente que no podía acallar. ¿Es esto todo lo que hay en la vida?, se preguntaba. Aunque nunca había sido una persona especialmente espiritual, Mateo comenzó a cuestionarse cosas que antes consideraba irrelevantes: el propósito de su existencia, la razón detrás de su insatisfacción y si había algo más allá de lo que podía ver y tocar. Una tarde, después de una jornada particularmente frustrante en la oficina, Mateo decidió dar un paseo por el parque cercano a su casa. Era otoño, y las hojas de los árboles caían en cascadas de tonos rojos y dorados. El aire fresco parecía limpiar su mente, aunque solo fuera por un momento. Mientras caminaba, vio a un anciano sentado en un banco. El hombre tenía un aspecto sencillo, con ropa gastada pero limpia, y sostenía un libro en sus manos. Mateo, impulsado por una curiosidad inexplicable, se detuvo a observarlo. «Disculpe, ¿qué está leyendo?», preguntó finalmente. El anciano levantó la vista, sus ojos cálidos brillando con una calma que parecía contagiosa. «La Biblia, hijo», respondió con una sonrisa. Mateo se sintió un poco incómodo. No era religioso, ni siquiera estaba seguro de creer en Dios, pero algo en la serenidad del hombre lo invitaba a quedarse. «¿Por qué la lee?», continuó, sin saber exactamente por qué hacía esa pregunta. El anciano cerró el libro con cuidado, como si fuera un tesoro. «Porque aquí encontré respuestas cuando no las tenía». «¿Me ayudó a escuchar a Dios?». Mateo frunció el ceño. «¿Escuchar a Dios? ¿Cómo es eso posible?». El anciano no se ofendió por su escepticismo. En cambio, su sonrisa se hizo más amplia. «No siempre es con palabras, hijo. A veces es un susurro en el corazón. Otras son las circunstancias que te rodean. Pero para escuchar, primero hay que aprender a buscar». Mateo no supo qué responder. Esa noche, en su apartamento, las palabras del anciano resonaron en su mente. A pesar de su escepticismo, Mateo decidió intentarlo. No estaba seguro de cómo empezar, pero recordó que había escuchado que orar era una forma de acercarse a Dios. Así que, una noche, después de apagar las luces, se sentó en el borde de su cama y cerró los ojos. «Dios, si estás ahí, ¿puedes escucharme?». La habitación permaneció en silencio. Mateo esperó unos minutos, sintiéndose un poco ridículo antes de abrir los ojos. «Esto es una tontería», murmuró para sí mismo. Pero al día siguiente volvió a intentarlo. Y al siguiente, volvió a intentarlo. Cada noche repetía la misma oración, aunque no obtenía respuestas. Con el tiempo, comenzó a sentir que estaba hablando al vacío, pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir. Unos meses después, la vida de Mateo cambió drásticamente. La empresa donde trabajaba anunció una reestructuración, y él fue una de las personas despedidas. La noticia lo dejó devastado. Sin ingresos y con las cuentas acumulándose, Mateo se hundió en una desesperación que no había experimentado antes. Intentó encontrar trabajo en otras empresas, pero cada entrevista terminaba en rechazo. Su autoestima, ya frágil, se desmoronó por completo. Incluso comenzó a aislarse de sus amigos y familiares, convencido de que nadie podía entender lo que estaba pasando. Una noche, incapaz de soportar la ansiedad, salió a caminar bajo la lluvia. Mientras cruzaba un puente, se detuvo y miró el agua que corría bajo sus pies. «¿Por qué no me respondes?», gritó al cielo, su voz quebrada por el llanto. El viento sopló con fuerza, y la lluvia comenzó a caer con más intensidad. Mateo, empapado, sintió que la tormenta reflejaba el caos que llevaba dentro. Al día siguiente, en medio de su desesperación, Mateo recibió una llamada inesperada. Era Clara, una antigua compañera de la universidad con quien no hablaba desde hacía años. Clara
Al enterarse de su situación, lo invitó a reunirse para tomar un café. Durante su encuentro, Mateo le confesó lo perdido que se sentía. Clara lo escuchó con paciencia y luego le dijo algo que resonó profundamente en él. Mateo, no estás solo en esto. Dios está contigo, aunque ahora no lo veas. Él frunció el ceño recordando sus oraciones sin respuesta. Si Dios está conmigo, ¿por qué no me responde? Clara le dedicó una mirada comprensiva. A veces, Dios nos habla de maneras que no esperamos. No siempre es una voz audible. A veces es un acto de bondad, una puerta que se abre o incluso una persona que llega en el momento justo. Mateo comenzó a reflexionar sobre las palabras de Clara. Decidió retomar sus oraciones, pero esta vez, en lugar de pedir cosas específicas, simplemente decía: Dios, no sé qué estás haciendo, pero confío en ti. Con el tiempo, comenzó a notar pequeños cambios. Un día, un vecino le llevó comida justo cuando no tenía nada para cenar. Otro día recibió un mensaje de un antiguo colega que le ofreció un trabajo temporal. Aunque no era lo que Mateo deseaba, aceptó el empleo y pronto descubrió que era justo lo que necesitaba en ese momento. Cada vez más, comenzó a ver estos eventos como señales de que Dios estaba presente en su vida, aunque no de la manera que había imaginado. La fe de Mateo comenzó a fortalecerse. Se dio cuenta de que el vacío que había sentido durante años no era más que un anhelo de conexión con algo más grande que él mismo. Aunque todavía enfrentaba desafíos, ahora tenía una perspectiva diferente. Un día, mientras caminaba por el parque, se encontró nuevamente con el anciano del banco. «Mateo, parece que llevas menos peso en los hombros», comentó el hombre con una sonrisa. Mateo asintió. «Creo que empiezo a entender. Dios no siempre habla como esperamos, pero siempre está ahí». Impactando a otros con el tiempo, Mateo comenzó a compartir su historia con otras personas. Ayudó a un compañero de trabajo que atravesaba una crisis similar, y cuando Clara enfrentó un problema con su hijo, Mateo estuvo allí para apoyarla. En una reunión de oración en la iglesia, el pastor habló sobre cómo el silencio de Dios puede ser una herramienta para moldearnos. Estas palabras resonaron en Mateo, quien decidió organizar un pequeño grupo en su comunidad para ayudar a otros a encontrar esperanza en medio de sus tormentas. Un día, mientras caminaba por el parque, Mateo recordó cómo había empezado todo: el vacío, el anciano, las oraciones sin respuesta. Miró al cielo y con una sonrisa dijo: «Gracias, Dios, por no darme lo que quería, sino lo que necesitaba». No necesitó una voz para saber que Dios estaba ahí. Lo sentí en cada paso, en cada acto de bondad y en cada pequeño milagro que había transformado su vida.